Muy buenas tardes, bienvenidos amigos que nos hacen el favor de atender esta emisión de Radio Epicentro desde Colima. El día de hoy, como cada mes, tenemos una interesantísima entrevista, para lo cual pues también nos va a acompañar don Luis Salazar. Buenas tardes, don Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes, Raimundo. Muy bien, acá acompañándonos en este programa con un gran invitado. Y también a la distancia nos va a acompañar el maestro e ingeniero civil Francisco Ventura, quien es profesor de la Universidad de Colima. ¿Cómo estás, ingeniero? Bien, buenas tardes Luis, buenas tardes Raimundo. Muy buenas tardes a todos. Queremos agradecerles, como ya les decía, a todos ustedes el favor de su atención y también a todas nuestras filiales en Ecuador, en Bolivia, en Colombia y en San Salvador, y obviamente también a todas nuestras filiales en lo ancho y largo de nuestro país de México, que hoy celebramos un grito más de independencia, como ya se ha vuelto tradición. Ojalá que la gente pues no acuda a hacer bola, como le decimos, ¿no? Que se queden en sus casas resguardados y que sigan estos festejos desde casa para que no se expongan. Ayudemos a los paramédicos y a todo el personal médico que está participando en esta labor de enfrentar esta contingencia, no exponiéndonos para evitar los contagios y poder detener esta pandemia que todavía se ciñe por todo nuestro país. Pues bueno, el día de hoy tenemos un programa muy interesante, ya lo decía don Luis, platicaremos acerca de los sismos de 1985 y luego del 2017. Estamos conmemorando entonces 35 años de los sismos del 85 y 3 años de los sismos del 2017 que han afectado pues a todo sobre todo la población de la Ciudad de México, pero también los estados del sur, pero sí también han afectado emocionalmente a todo nuestro país. De alguna u otra manera todos nos vemos involucrados cuando ocurren estos grandes eventos. Pero bueno, vamos a cederle la palabra a nuestro invitado. Ya les decía que él es el ingeniero y maestro, ingeniero civil y profesor de la Facultad de la Universidad de Colima, iba a decir de la Facultad de Letras y Comunicación, imagínate Ventura, lo que es la costumbre. Ustedes sí estudiaron, vas a decir. Oye, Ventura, ¿cómo fue que te empezaste a involucrar con este tema de los sismos? Bueno, la verdad es que es un tema que, como bien dijiste en la introducción, pues nos impactó a todos, ¿no? En 1985, la verdad es que yo todavía estaba en la primaria, pero había visitado la Ciudad de México recién unas semanas antes del sismo, y desde ahí decidí pues que quería ser ingeniero civil, que quería dedicarme a estudiar estructuras. Ya de ahí lo que siguió fue caminar, ¿no? Por el tiempo. Ya cuando nos toca a Colima los sismos del 95 y los sismos del 2003, pues ya prácticamente me involucraba de lleno, ¿no? Entonces, como referencia, pues ya en el 95 que empezamos a estudiar el sismo de acá, pues ya se tenía la experiencia de 10 años acumulada en una serie de estudios, ¿no? Que ya se venían haciendo incluso, pero que después del sismo del 85, pues se disparó todo, no solo la protección civil, sino toda la investigación. Se compraron acelerógrafos, sismógrafos, se empezaron a hacer un montón de campañas por parte de Senapred y por parte de otros institutos de investigación sobre la vulnerabilidad. Ya en el 93, 94, como estudiante de ingeniería, me tocó hacer la microzonificación o ser parte de la microzonificación de Colima, ir casa por casa a revisar de qué estaba hecha, para poder levantar toda esa información que en esa época eran papelito por papelito, casa por casa, poder decir qué tan vulnerable era para un sismo. De hecho, ni alcanzamos a terminar cuando llegó el sismo del 95, ¿eh? Creo que esa información se procesó hasta como el 97. Entonces, la verdad es que ya de ahí para acá prácticamente todo el tiempo ha sido mi trabajo orientado al área de ingeniería sísmica.
no sismología, no soy experto en sismología, esa es otra área, es el área que estudia el fenómeno. En ingeniería lo que estudiamos son las consecuencias de ese fenómeno desde el punto de vista de las estructuras, qué tan probable es que resista o que se comporte adecuadamente durante un sismo. Y al final, pues los daños o las pérdidas más fuertes han sido por las fallas en las estructuras. Todavía el fiasco que nos llevamos es que en el 2017, 32 años después, se siguen construyendo edificios y se siguen haciendo cosas como el del Colegio Rebsamen, que no deberían de ser, ¿no? Pero bueno, pues eso es lo que desde nuestra trinchera, al menos acá en Colima, estamos todo el tiempo participando en el Colegio de Ingenieros, en ver que se actualicen las normas, revisar que las construcciones pues sean lo más seguras que se puedan. Pero esa es, diríamos, la entrada, ¿no? La verdad es que el sismo del 85 causó tal impacto pues en aquel niño que desde entonces decidí dedicarme a esto, ¿no? De lleno. Sí. Sí, yo creo que para muchos estos eventos nos han marcado desde nuestros primeros años de vida, en que cobramos conciencia de la importancia de estar preparados, pero sobre todo de que vemos los daños que se producen. En el caso de tu servidor también el sismo del 85 fue especialmente importante porque tú dices que no habías nacido, lo cual no es cierto, pero en el caso de tu servidor, yo me acuerdo de haber salido corriendo del cuarto, estaba muy pequeño junto con mi hermano hasta el patio de la casa y veíamos impresionados cómo se movían las paredes. Entonces, de ahí empieza uno con esa curiosidad de qué es lo que está sucediendo, ¿no? Y pues ya es un poco de suerte también podernos dedicar al estudio de este tipo de fenómenos desde distintos enfoques. Una cosa es estudiar el fenómeno y otra cosa es estudiar a la sociedad que está involucrada con estos eventos. Don Luis, ¿cómo ve el tema? Pues veo que lo están ventaneando uno ya en situaciones de edades, porque a mí me nace la inquietud esta desde el 72 en el terremoto de Managua, Nicaragua, allá vivía, y realmente es un tema apasionante, y el que nos ocupa ahora, el del 85, el del 2017, hablaba Francisco del 85, entonces esto creo yo, nos viene a volvérsenos una pasión a los que nos dedicamos a esto, pero al mismo tiempo, como sociedad civil, recapacitar a 35 años que hemos hecho. Francisco decía que el Colegio de Ingenieros, pero son asociaciones civiles, o sea, ¿qué ha hecho el gobierno por mejorar? ¿O cuáles son las lecciones? ¿O qué es lo que no hemos aprendido? Creo yo que este es un programa que tenemos muy poco tiempo y tenemos mucho material y mucha que transmitir, y más Francisco con todo el trabajo que ha realizado, por lo menos en el estado de Colima, lo que se ha hecho y lo que se ha dejado de hacer, Francisco, vámonos aterrizando a Colima y ver qué podemos mejorar. Sí, claro, mira, la verdad es que tenemos o todavía quedamos mucho a deber. Te lo voy a platicar así. En el 90, una cosa así, 89, 90, después del sismo del 85, se empezaron a hacer reglamentos de construcción en prácticamente todo el país. No se logró que tuvieran, porque ni siquiera lo tienen todavía los 2,000, casi 500 municipios. Los tienen las capitales. De hecho, para el 95, 96, ya, por ejemplo, Tijuana y Guadalajara tenían su propio reglamento que ya estaba adecuado a las condiciones específicas de la zona de Guadalajara, la zona metropolitana, y en el caso de Tijuana, pues su cercanía a la falla de San Andrés. Pero prácticamente todos los demás, incluido Colima y Manzanillo, que son, diríamos, los polos más fuertes y que tienen reglamento desde esa época, pues prácticamente hacíamos una copia del reglamento de la Ciudad de México.
y hasta la fecha, bueno, los reglamentos más o menos se parecen, los de la Ciudad de México cada vez están más sofisticados, pero no hemos hecho las normas complementarias, es decir, el reglamento te dice qué hay que hacer como procedimiento para garantizar que fuera seguro. De hecho, el reglamento se llamaba Reglamento de Seguridad Estructural para las edificaciones. No era de construcción propiamente, era de seguridad estructural. Precisamente el 19 de septiembre del 2017, por la mañana en la Ciudad de México estaban presentando las nuevas normas, las normas ya actualizadas para la Ciudad de México, que prácticamente nos dejan fuera todo el país, porque ya ellos zonificaron toda la zona metropolitana para ver cuál es la respuesta que van a tener los edificios en esa zona. Y entonces todos los demás que tenemos reglamentos o que tenemos reglamentos ligados a esa normatividad, pues prácticamente nos quedamos fuera, ¿no? Justo estaban en esa presentación cuando se viene el sismo, más o menos de la 1 de la tarde, y lo dejaron, pospusieron la publicación hasta diciembre de ese mismo año. Pues hasta la fecha nos ha pasado en muchos municipios, y bueno, no es la excepción Colima, que no tenemos verdaderamente unas normas locales. Es decir, hay un reglamento de construcción, pero el reglamento de construcción platica el proceso en general. Pero ¿qué valores debemos de considerar para Colima? Pues lo sabemos los que nos dedicamos a esto y porque tenemos otras fuentes, como son el Manual de Comisión Federal de Electricidad o el antiguo reglamento, ¿no? Las antiguas normas que eran del 2004 en Ciudad de México. Pero nada más, bueno, lo he platicado en otras ocasiones, hubo un municipio del estado de Colima que en sus normas decía que mientras no se hicieran las normas, se utilizaran las normas de ese municipio anteriores, y no existían. O sea, ni en la redacción se fijan, ¿no? Luego nuestros políticos, a la hora de aprobar reglamentos, a la hora de aprobar este tipo de cosas, obviamente, ante la ausencia de normas, pues hay muchas cosas que pasan o que suceden sin que esté verdaderamente regulado. Entonces podríamos esperar realmente que a estas alturas, 35 años después de esa experiencia, no podamos considerarnos verdaderamente seguros. Sí, en parte eso es un comentario que te tenía pensado realizar, y es que cuando uno piensa en la actividad sísmica que se ha presentado en nuestro país en una perspectiva histórica, pues te das cuenta que los sismos del 85, los del 2017, pues sí han sido intensos, pero a lo largo de la historia ha habido muchos sismos también de gran magnitud que han causado muchísimos daños, incluso periodos de enjambres de sismos, ¿no? Para recordar aquí en corto los de junio de 1932, que tuvieron incluso como último evento el tsunami en Cuyutlán, y que pues es un acontecimiento muy representativo. Pero bueno, en Jalisco también en 1912 hubo un enjambre de sismos, entonces ha habido periodos de actividad muy intensa, y a pesar de esa constante relación con una amenaza que es potencialmente destructiva, pues el proceso ante el cual las instituciones responden, como pudieran ser la creación de reglamentos, normas, es demasiado lento, ¿no te parece? O sea, 30 años en 35 años, ¿sí? Pues ha cambiado, sí, la reglamentación, pero tenemos siglos de convivir con esta amenaza. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no se responde de manera más rápida ante un evento que se presenta frecuentemente? No, pues tú eres más estudioso de los fenómenos hidrometeorológicos que yo, pero ese se presenta cada año, y aún con eso tenemos deficiencias en normativas metodológicas. Lo que acaba de suceder en la zona de Manzanillo, en las colonias estas que están hacia Chandearlo, que recientemente algunas casas se quedaron sin cimiento porque hubo socavación. Realmente yo creo que quienes hicieron los estudios
y quienes aprobaron eso probablemente tenían un desconocimiento de la situación y las metodologías que se utilizan o que se utilizaron para ese momento no te podían haber reflejado esa consecuencia. Y a veces eso es lo que sucede, es decir, la ciencia, la academia está avanzando y avanzando y avanzando, y podemos criticar muy fuerte desde la academia porque tenemos conocimiento mucho más fresco, pero al final la normatividad o la autoridad no puede hacer nada porque dentro de las normas se usan metodologías viejas o metodologías que todavía o que no se han actualizado, ese sistema anquilosado lo que provoca al final pues son situaciones que ya no deberían de pasar, al menos desde el punto de vista de la academia, ¿no? Y al menos desde el punto de vista de la investigación. Y obvio, pues la sociedad, una vez que critica, una vez que tiene conocimiento, pues escucha a la academia, a los investigadores, pero la normativa pues es más lenta. Digo, esta pandemia que estamos viviendo y los retrasos normativos son una evidencia, ¿no? Ni siquiera la ciencia ha logrado llevar el ritmo que se esperaría para poder resolver, mucho menos la parte de la autoridad que no tiene elementos, ¿no? Y luego aparte, yo creo que tiene que ver el hecho de que se ha entendido de mala manera la función de protección civil, que en su mayoría las unidades municipales y las estatales vienen a realizar 80% de trabajo es paramédico, prácticamente, ¿no? Andan atendiendo incendios, inundaciones y ese tipo de trabajos de respuesta en su mayoría, en lugar de participar en la planeación, el desarrollo urbano y en labores que ayuden a fortalecer la prevención. No tienen personal que haga evaluaciones, que haga inspección, por ejemplo, de la construcción de colonias como las que acabas tú de mencionar, en donde pues ante una tormenta y el desborde de un arroyo, pues se genera un asolve impresionante y se colapsan las viviendas que habían sido construidas recientemente. Entonces tú dices, ¿cómo fue que se autorizaron esas viviendas en ese lugar? ¿Sí? ¿Con qué criterios? ¿Con quiénes fueron los que le firmaron la documentación? Y si eso lo proyectamos luego a nivel nacional, yo creo que en otros estados y en otros municipios está ocurriendo de manera muy similar, porque solemos pensar en la parte constructiva y en el parte de desarrollo de colonias y de vivienda en las ciudades, pero poco ponemos atención a todo el tipo de construcciones que se hacen en espacios rurales. O sea, aquí sales de la ciudad de Colima y ¿qué pasa, Ventura? ¿Qué es lo que te has encontrado en las comunidades y en los pueblitos? ¿Quiénes construyen ahí? ¿Hay arquitectos, ingenieros? Mira, te platico así muy rápido. A mí me tocó participar en la planeación y el ordenamiento territorial de Colima o del estado, y me tocó revisar prácticamente todo el estado en ciertos aspectos. Eso fue hace como 5 o 6 años. Al final nunca se aprobó, nunca pasó de ser un estudio técnico, recordarás, por ahí andábamos. Y de las cosas que más me sorprendieron, que tú sabes porque eres experto en este tema, que Minatitlán, por ahí del 59, se acabó la mitad y hoy ya hay asentamientos justo en donde fue el paso y donde se prevé que pueda volver a haber un deslizamiento de tierra masivo. Y quienes finalmente estaban construyendo ahí son asociaciones que promueven, pues primero invaden y luego regularizan y luego trabajan en esa situación. Hicimos estudios de mecánica de suelos, hasta 3 metros de profundidad tiene la masa de suelo que está sobrepuesta de apenas hace 60 años, ¿no? Y sobre esa masa de suelo ya están cimentando. Entonces, es prácticamente un desastre anunciado. Y obvio, en su momento van a decir que fue natural. Pero nosotros desde la academia o algunos consultores, pues sí tenemos esa información y vamos y tratamos de hacer llamar la atención, pero finalmente el manejo político, y digo, Minatitlán no llega a ser una
ciudad urbana en toda la extensión, que finalmente tenga toda la problemática que tienen las grandes urbes con los desarrolladores, ¿no? Que los desarrolladores luego le meten dinero, pues para que los estudios se hagan y a veces para que se hagan favoreciendo a ciertas construcciones. Y no es novedad, pues, para muchos, ¿no? Hoy cada vez tenemos un mayor problema en cuanto a vivienda, porque pues los números no nos dan, ¿no? En número de viviendas contra el número de habitantes casi estamos completos. Es decir, si hubiera una repartición real de las viviendas, no se ocuparía hacer casi ni una más. Nada más que nos reubicáramos a todos, ¿no? Porque hay viviendas donde hay hasta 15 o 20 habitantes y hay personas que tienen 5 o 6 viviendas y donde nada más una sola persona que ya está retirada, jubilada y que procura vivir de esas rentas que ni siquiera a veces las rentan, que nada más las tienen porque no ha sido el mejor momento para rentar o porque... Entonces, es un problema más grave que solamente pensar en la cuestión de los desastres o cuestión de los eventos naturales. Es un problema que por eso creo que se atrasa tanto desde el punto de vista normativo. ¿Por qué? Pues porque le pegan a intereses económicos e intereses de los poderes fácticos que le dicen, ¿no? Y que pues ellos mismos no promueven. Por no irnos lejos, hace unas 2 o 3 administraciones municipales, uno de los regidores que se dedicaba, que es desarrollador, estaba promoviendo que en lugar de que se autorizaran licencias y que se ocupara una supervisión técnica para las construcciones pequeñas, que fueran ya como de 400 metros en adelante. Es decir, que las casas casi fuera de autoconstrucción. Y bueno, hoy hay un malentendido con lo del Infonavit, por ejemplo, que dicen que el dinero va a ser para autoconstrucción. No es propiamente autoconstrucción, hasta donde yo entiendo. Lo que pasa es que ya no va a estar el dinero a ciertos empresarios que se dedicaban ya a eso, ¿no? Ya va a ser más fácil que puedas contratar, pero eso venía pasando con los apoyos de SEDATU, que eran a través de la CONAVI. Cajas populares eran quienes finalmente eran los depositarios del recurso, pero tenían que estar siempre acompañados de un técnico que obviamente pues ya no cobran lo que cobraría ante un Infonavit, ¿no? Porque ya es mucho más pequeño, es mucho más ad hoc, diríamos, a los montos. No pueden ser muy altos lo que se cobra desde el punto de vista técnico, pero con eso es suficiente, porque tampoco se están haciendo las grandes construcciones. Hoy yo veo 3 problemas. Uno es que sigue habiendo mucha construcción que está desarrollada con materiales endebles. Y los materiales endebles no me refiero solamente a que sean de cartón o de madera, no. Hay mucho que se hace con ladrillo que finalmente lo desarrollan niños o menores. Desgraciadamente vamos y vemos las ladrilleras y ya no están aquellos señores que eran los expertos, que eran los que sabían. Luego tienen un montón de chamacos que desgraciadamente pues como no es un bien que tenga un alto valor agregado, pues contratan o meten a quien se puede, ¿no? Entonces, definitivamente el control de calidad es muy bajo y eso puede generar un problema. El segundo problema que se observa es precisamente la falta de supervisión, que no le alcanza a los ayuntamientos para poder supervisar. Si no les alcanza para tener una unidad de protección civil decente, menos para tener quien supervise obras, ¿no? La verdad es que ha habido mucho, diríamos,
omisión por parte de las autoridades para dedicarle tiempo y esfuerzo y recursos pues a la vida, a la seguridad, por irse a la parte económica, ¿no? Por irse a la parte de resolver, diríamos, otros problemas que parecen más inmediatos, pero que cuando llega un fenómeno que nos pone en riesgo, o que hace evidente el riesgo, pues es donde ya se critica. Y la tercera es la audacia que hay de muchos constructores. No vamos a olvidarnos, por ejemplo, de lo que pasó en Ciudad de México, en una plaza famosísima, que se vino abajo una zona nada más por la audacia que tenían de querer poner un jardín casi colgante, ¿no? O la audacia que tuvieron en el Repsamen de hacer de una construcción más o menos antigua, una adaptación para poder tener un auditorio y además una vivienda arriba del auditorio. O sea, ese tipo de cosas que yo no puedo pensar que, por ejemplo, la directora de ese colegio tenga toda la responsabilidad, porque finalmente hubo un técnico que le dijo, no, sí se puede hacer, y hubo una autoridad que, en forma corrupta o no, le dio una autorización, ¿sí? Entonces, sí, tiene responsabilidad, sin duda, pero yo creo que debería de haber más responsabilidad por parte de la autoridad y debe de haber más responsabilidad por parte de los técnicos o los que nos dedicamos a esto, ¿no? Sí. Fíjate, Francisco, has tocado un tema muy, muy importante de quién es responsable de qué. Por ejemplo, a nosotros, desde que Raimundo y yo dejé la operatividad y me uní a Raimundo a la causa de la prevención, que ya tenemos 3 años y tú igual, eres parte de nuestro equipo, nos hemos encontrado. Primero vamos a llegar en la parte más sensible, que es el Congreso del Estado. Hemos visto pasar, no nos los han platicado, 3, 4 diputados que hacen unas reuniones muy bonitas con su coffee break y todo, pero no se ha llegado a nada. El último que acaba de pedir permiso y retirarse de la diputación pasó entre azul y buenas noches, no hizo nada. Un artículo de prensa nomás sacó que iba a reunirse con los directores municipales, con Protección Civil Estatal y todo para ver sus necesidades y actuar. Se quedó en un artículo de periódico. Ahorita goza de un muy buen trabajo porque fue premiado con una notaría. Y bajando ahí, llegamos a gobierno del Estado. Tus servidores hemos estado en muchos programas y lo volvemos a hacer acá, pidiendo un reglamento estatal de protección civil para que el Estado, los mismos trabajadores, los mismos directores de protección civil estatal y los municipios tengan con qué protegerse y poder trabajar y poder decir eso no se puede hacer. Bajamos a los municipios, los atlas de riesgos son obsoletos. El atlas de riesgo estatal, ¿cuántos años tiene de que se hizo? ¿Y cuántos años se dilató en entregarse? Y es un atlas que no nos sirve. Igual los reglamentos municipales y el tener o no tener más bien el personal para poder trabajar en la prevención, que es la función específica de la protección civil estatal, municipal y nacional. Y se han dedicado, por ejemplo, yo hago un reconocimiento público y en todos los programas lo hago, al voluntariado y a la gente de protección civil, a los trabajadores, porque con salarios que de veras da tristeza, están trabajando y con ese salario compran sus equipos, le echan gasolina a los vehículos y arreglan las unidades de que seguridad pública, por lo menos en nuestro estado, desecha. Ellos lo arreglan con su dinero y las echan a andar y andan orgullosos de las unidades con que se andan moviendo. Realmente es una bomba de tiempo que suceda un accidente y que tengamos víctimas que lamentar entre estos jóvenes y entre estos señores que dan su vida por algo que el gobierno es el que lo hubiera dado. El gobierno del estado igual, en vez de mejorar, la protección civil y bomberos ha ido para abajo. Se les ofreció un edificio, lo sacaron de su edificio propio para hacer otro edificio de seguridad, que es muy bueno, pero se tienen abandonados en un edificio viejo que no les cumple lo
lo que necesita. Entonces, no sé yo, en lo de la prevención, ¿qué más nos hace falta hacer a nosotros como sociedad civil? Porque también tenemos nuestra responsabilidad, ¿verdad? De cómo podemos ya exigirles más para que cumplan, porque ahorita vienen campañas políticas y menos recursos va a haber para poderles cumplir o poderles dar los equipos. En Colima, bien lo decías tú, los fenómenos hidrometeorológicos, estos son los meses difíciles. Ya pasó el Manzanillo, ya pasó con las construcciones, lo estamos viendo en zona sísmica. Aquí se construyen edificios maravillosos, todo de cristal, y somos un estado altamente sísmico. Estamos viendo para el lado norte, están construyendo fraccionamientos de lujo, pero con unas terrazas voladas que no cumplen el reglamento, y a veces pues los arquitectos o los ingenieros pues les tocan el bolsillo y les dice el dueño de la construcción, pues yo quiero así, yo no quiero ningún pilar que me estorbe. Y pues los cálculos estructurales creo que si se hacen como se debieran de hacer, no, ninguna de esas terrazas que hay en esos fraccionamientos cumplen las normas. No sé cómo. De ese aspecto estoy casi seguro, coincido contigo. Digo, yo he diseñado algunos y cuando ya ven cuánto cuesta, porque obvio se pueden hacer, pero va a costar mucho más. Es decir, ya no van a ser con perfilitos de 30 centímetros. Hay que ponerle perfiles de acero de 50, 60, de peralte para la terracita de 5 metros. ¿Por qué? Porque vamos a tener un mayor, diríamos, hay mayor necesidad de seguridad en esta zona. Y entonces, en efecto, te puedo casi asegurar que muchas de esas van desgraciadamente, cuando venga un sismo, a lo mejor no vamos a pensar en que colapsen. Esperemos que no, de hecho es algo que no se desea. Pero definitivamente les va a salir más caro el caldo que las albóndigas. Es decir, ya la reparación o la restitución, pues seguramente les va a costar más. Estos edificios que dices de cristal, pues yo, de esa parte sí me siento muy tranquilo, en el sentido de que los compañeros constructores ya escatiman mucho menos en lo que son calidad de materiales. A lo mejor no ponen o no dan, ofrecen todo lo que debería de ser. Es decir, vamos a ver muchos daños, pero yo esperaría ver muchísimos menos colapsos. Y bueno, eso se vio en Ciudad de México. Es decir, el sismo del 2017 a lo mejor no fue tan fuerte desde el punto de vista de magnitud, pero sí tuvo consecuencias y vibraciones muy fuertes, si no equivalentes a las del 85. Desgraciadamente, aunque hubo fallecimientos, la respuesta real ya no fueron tantos colapsos como fueron en el 85, y mucho menos de edificios públicos, ¿eh? Es decir, en el 85 la cantidad de edificios públicos que colapsaron fue de dar pena, ¿eh? O sea, la verdad es que ahí se evidenció una corrupción y una situación que poco se ha discutido, pero cuando ya nos vamos a revisar los libros y los datos, dices tú, ah, caray, ¿por qué eran escuelas, eran hospitales, eran viviendas? Porque en esa época se ofrecía vivienda por parte del gobierno, y son los que colapsaron y que dejaron más destrucción. Ahora en el 2017 no. Podemos ver que los dos más emblemáticos casos son unidades privadas. Sí, desgraciadamente una escuela y también un edificio comercial, pero al final son privados. Es decir, ya el ejercicio público del recurso, si se sigue dilapidando, ya no, al menos ya no lo hacen en la parte de lo que sería ante el colapso, ¿no? Y sí, podemos ver el nuevo edificio ese que mencionas, tiene unas columnas de acero que yo creo que no nada más aguantan el sismo, sino lo que siga, ¿no? Bombas, esperemos que nada de eso, toco madera, que se puedan ver esas cosas acá, pero sí está muy, muy, muy reforzado. Sin embargo, cuadras más abajo tenemos edificios
llenos de cristal por todos lados, y es obvio que el cristal no es lo más adecuado para esta zona, ¿no? Nada les costaría poner persianas muy bonitas, que fueran flexibles y que pusieran un poquito más de muros verdes, pero no rígidos, sino flexibles, que le dieran otro color a la ciudad, que le hicieran más fresca, que hicieran otro tipo de arquitectura, en lugar de espejos que incluso a lo mejor hasta provocan más calor, ¿no? Pero es meternos otra vez en otros asuntos. Ahora, lo que sí me queda muy claro es que dentro de la normatividad, la parte de evitar el colapso nos está tocando ya ahorita cada vez más exclusivamente a los ingenieros, exclusivamente a los arquitectos, pero más que nada a los ingenieros. Durante el 2018-19, fue en 18 realmente a finales, me certifiqué como evaluador de infraestructura educativa, cuando todavía existía el INIFED. Entonces, de la última camada de certificaciones, que no me ha servido a mí para gran cosa, porque las escuelas privadas pues prácticamente no están queriendo hacer ese proceso porque no es obligatorio. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos falta? Que se haga obligatorio, para que los que ya nos reventamos esos cursos y que ya hicimos esa capacitación, realmente podamos intervenir en que las escuelas privadas y en que incluso las públicas, que se puedan revisar para ver que no se corra riesgo de colapso. Entonces, ¿qué hace Protección Civil? Cualquier unidad de Protección Civil interna debe de contar con un dictamen estructural, y ese dictamen estructural lo tendríamos que hacer pues quienes estamos habilitados para hacerlo. Así de simple, ¿no? Yo creo que cada vez tenemos más mecanismos, pero lo que no se cierran son los candados. No se aprietan las tuercas que se tienen que apretar. Tenemos herramientas, tenemos recurso humano, tenemos, a lo mejor no todo el recurso humano, pero va a ser difícil que alguien más se capacite si tampoco se les exige del otro lado a las escuelas. Es decir, nos capacitamos de Colima 3 y ninguno de los 3 nos han requerido para hacer ese tipo de trabajo. ¿Por qué? Porque no lo pide la autoridad, no se lo pide a las escuelas, no es obligatorio. Más o menos por el estilo está en la cuestión de hospitales. Ahorita hay cursos para entrarle a la parte de los hospitales, a la seguridad. Muy poco se hace. ¿Por qué? Porque también muy poco se exige. Y yo antes dudaba, decía, a lo mejor los compañeros que se dedican a la protección civil, a las unidades, algo les falta, que luego andan metiendo de su bolsa para echar a andar las cosas. Pero ahora lo vemos con los médicos, ¿no? O sea, lo que está pasando, que ellos mismos tienen que comprar en muchos casos sus herramientas de trabajo cuando están trabajando dentro de un sistema que debería de proveerles todo. O sea, yo estoy de acuerdo que algunos consultores pues compremos cosas y que nos busquemos habilitar de herramientas que no tenemos, pero el trabajador que está ahí de planta, que está contratado, o en el caso inclusive de los voluntarios que ni siquiera o reciben un ingreso porque realmente no hay este proceso de que reciban, pues queda un vacío que desgraciadamente pues es muy difícil de llenar. Más de alguna ocasión, cuando se le sugiere a una escuela, a un hotel, a un restaurante, que hagan su plan interno de protección civil, lo primero que dicen, no, es que sale carísimo porque el consultor quiere cobrar las perlas de la Virgen porque haga digamos, el dictamen, ¿no? O que elabore el programa. Y luego, cuando ya están con el programa, el perito estructural quiere otra lana por ir a revisar que está bien. Y luego hay que meterle
impermeabilizante y que hay que meterle a pintura antisísmica y las extintores que de uno, de otro y de otro. Entonces al final, como finalmente no se los exige y quienes lo hacen, digo, no se exige como tal, está en la ley, está en el proceso, se exige, pero al final no se aprietan las tuercas. El ayuntamiento que va entrando, el primer año les da prórroga 2 años y cuando ya se acabó el ayuntamiento, el que sigue otra vez y una nueva prórroga, y es cuestión de que seguimos viendo escuelas, hoteles que están funcionando y que es que dice uno, híjole, esto es una bomba de tiempo. Y desgraciadamente, al final, la responsabilidad sí es de todos, pero yo creo que la autoridad ahora tiene las mayores responsabilidades. Sí. Hay muchas mañas y usos de costumbre que ya se tienen que modificar. Yo creo que por ahí tendría que venir el mejor cambio que deseamos la mayoría de nosotros. Voy a aprovechar para hacer algunos comentarios a replicar algunos comentarios que nos están haciendo a través de la página del Facebook. Y saludos desde Cuernavaca, gracias por compartir sus conocimientos, lo dice Víctor Carlos Valerio. Luego tenemos también a Víctor que nos pregunta, tomando la experiencia de 1985, ¿qué opinión le merece que el actual reglamento de construcciones siga considerando la zona 1 o de Lomas de la misma manera después de los sismos del 2017? Considerando que en los sismos de 2017, particularmente el del 19 de septiembre, a unos 120 kilómetros de la Ciudad de México, causó daños importantes en la zona de Lomas, en las barrancas, donde hubo efecto de sitio asociado a cambios de topografía. Esto, por ejemplo, en San Pablo, Chimalpa, en Coajimalpa. ¿Valdría la pena actualizar el reglamento en el tema sísmico para la zona de Lomas? También don Jorge González nos saluda desde San Luis Potosí, que por cierto hoy cumplen 1 año más de existencia, entonces los van a celebrar a las 6 de la tarde el día de hoy. Les mandamos un afectuoso saludo. Humberto Nazar dice saludos fraternos. Gwendolyn Morales nos saluda desde el Instituto de Geología de la UNAM. Cindia Padilla, una prima, nos saluda desde Los Ángeles, California. Robert Andrew nos dice, en los municipios desafortunadamente se tiene el mal enfoque de la protección civil. Lo relacionan especialmente en el aspecto reactivo del combate de incendios y el control de enjambres de abejas, entre algunas otras emergencias. Es necesario implementar el cambio de perspectiva orientada hacia la gestión integral de riesgos, sobre todo quienes ostentan los cargos de directores o coordinadores sean personal profesional en este ramo y no sea ocupado simplemente por compadrazgo o favor político. ¿Quién sabe dónde escuché eso recientemente? Dice Nora Domínguez, saber que revisar en un programa especial de obra es indispensable. Mucho del personal operativo debería tomar capacitación constante en diversos temas, tipos de suelo, tipos de estructura, etcétera. La capacitación es el punto rector. La protección civil ha caído efectivamente en tareas que no son propias de la dependencia. Los atlas de riesgo no han sido actualizados y desde ese punto hay muchos problemas. Se debe trabajar de la mano de las dependencias para poder avanzar. Jaime Espinosa López dice, toman como principal objetivo la reacción y no la prevención y eso deja vulnerables a las personas dentro de una sociedad. Es lo delicado que siguen designando personal de protección civil que se dediquen a la materia de primer respondiente. Nora Domínguez dice, hasta este momento, no, buena tarde, saludos desde Puebla. Y el ingeniero Salvador Campos Molina dice, excelente tema para estas fechas, un saludo a mi profesor, ingeniero José Francisco Ventura Ramírez. Esos son los comentarios. Pues sí, lo que nos dicen de la Ciudad de México es sintomático de lo que está pasando en el país, Ventura. Sí, de hecho, eso es lo que realmente es como más grave. Yo incluso desde pequeño, pues, volviendo a la época del 85, yo recuerdo que, y bueno, eso se evidencia en la parte de los reglamentos, Ciudad de México sigue siendo nuestro paradigma, ¿no? Para todos los demás estados y provincias. Hoy sabemos, no vamos a llegar a ese nivel porque tampoco tenemos tanta inversión. Es decir, yo no ocupo un reglamento que me diga cómo construir edificios de 20 niveles o más, si en prácticamente todo el país, digo, salvo Puebla, salvo Guadalajara, salvo Nuevo León, salvo quizá
algunas ciudades del norte, pero muy, muy concretas, pues no se construyen más de 3, 4 niveles, ¿no? Entonces, realmente ocuparía una normativa para las ciudades de nivel, que tienen 3, 4 niveles de construcción, y que eso es lo que yo he estado insistiendo desde el Colegio de Ingenieros para ciudades como Colima, donde las nuevas normas del 2017 me piden a mí ladrillos que resistan 20 pisos cuando van a resistir 2. Entonces no, van a salir ladrillos muy caros para la ciudad de Colima. Entonces necesitamos hacer unas normas adecuadas para la ciudad. Ahora, en la pregunta primera que hacías, me viene esta reflexión en la cuestión de lo de Lomas en Ciudad de México, bueno, en la zona metropolitana. Ya el reglamento del 2017 o las normas del 2017 traen esa actualización. O sea, ya viene casi metro por metro del suelo de la Ciudad de México cómo se debe diseñar. Pero eso es para los edificios nuevos. ¿Qué pasa con todo lo que ya está construido? ¿Qué pasa con todo eso? Bueno, ahí es donde precisamente Protección Civil, a partir de los programas internos, debería de desarrollarse una metodología o desarrollarse un programa donde se revisen esas construcciones antiguas bajo los nuevos conocimientos y que se haga un programa de intervención, de reforzamiento de corto, mediano o hasta largo plazo que te garantice que el comportamiento de los edificios viejos, no históricos, porque no estoy hablando de los de adobe ni los que el INAH protege, no. Edificios que son construidos antes del 90, por ejemplo, técnicamente ya son viejos porque se utilizaron reglamentos y conocimientos que hoy ya no son lo último, que ya no son lo más adecuado. Entonces, una posición sería todos los edificios que tengan más allá de 2 reglamentos anteriores o 2 normas anteriores ya deberían de estar reforzados o deberían estar al menos revisados para el nuevo conocimiento. Entonces, yo creo que sí hay muchas cosas por hacer, hay muchas cosas que se pueden meter en las normas, en los programas, en las metodologías, que incluso no son técnicas, o sea, son de sentido común, son cosas que tendríamos que discutir en los, diríamos, en los congresos, en las reuniones, sobre todo los criterios. ¿Qué criterio le voy a aplicar a una construcción que ya tiene 15, 20 años de antigüedad y que fue construida bajo otra norma? O que un edificio que era una oficina y que de pronto ahora es una escuela privada porque ahora es una prepa o porque ahora es una, pues otra, diríamos, otro uso, ¿no? La verdad es que los edificios nuevos pues son los que esperaríamos mejor comportamiento, pero ¿qué pasa con todo lo anterior? Es como si aquí al compañero Luis dijera, no, pues ahora lo vamos a meter a que haga, no sé, que empiece de profesor de educación física en las mañanas a las 7. Pues ya don Luis va a decir, óyeme, ya no, ¿verdad? A las 7 no, pónganme a las 8. 8:30. ¿Por qué? Porque ya tenemos otro camino andado, los usos, para lo que vamos habilitándonos. Igual pasa con las edificaciones, tendría que ir de la mano o acompañado de otras políticas. Ahora, en último, porque también siento que ya no tarda en acabársenos el tiempo, y pues a lo mejor para cerrar, no esta parte, sino en lo general, siento que nos ha faltado mucho en lo que tiene que ver con la protección civil, el encontrar los mecenas, Digo, porque el deporte, hay un deporte de alto rendimiento que tienen mecenas y que no les importa el gobierno que llegue, ni el color que llegue, ellos siguen adelante. La cuestión de los artistas, igual, tienen mecenas y se van para adelante.
En la cuestión de investigadores o áreas tecnológicas, igual. No importa si cambia el CONACYT, si le cambian las normas, ellos tienen dinero siempre. Y yo acá no he visto dónde, pues, o sea, me queda claro que hay muchas buenas intenciones, pero salvo don Luis, que es un hacendado aquí de Colima y que él le mete todo el billete que puede a la protección civil, pues no hemos visto realmente que logremos llamar la atención de aquellos que podrían meter dinero. Y quizá esos que podrían meter dinero son precisamente los desarrolladores, los que tienen las grandes inversiones, tanto ahora aquí desarrolladores de casas, una en serie, pero también hay lo que le llaman me pierdo en las cuestiones económicas, pero hay financieras que se dedican a desarrollar centros comerciales, a desarrollar edificios, ¿no? Las fibras famosas, se llaman fibras. Pues esos a lo mejor deberían de tener como una especie de unidad especial de investigación para que esas fibras sean más seguras y que esas inversiones no corran riesgo ni por ellos ni por todo lo que está alrededor. Pero no los hemos platicado, no los hemos convencido. Así es, pues habría que buscar también y pensar en la manera de regular el ingreso de esos recursos, sobre todo en un país donde existe tanta ilegalidad, amigo Ventura. Muchas gracias por esa buena idea. Don Luis, ya cerrando, un minuto nada más para que nos dé su opinión final. No, pues agradecer a Francisco porque realmente es un apasionado, agradecerte a ti también y a todos el equipo que formamos Gerien, formamos Radio Epicentro, formamos el Colegio de Profesionales de México. O sea, cada día veo yo más gente involucrada en la prevención, veo más gente transparente, involucrada en querer hacer algo por México, por nuestros estados y por nuestros municipios. Nomás hace falta pues que nuestros políticos volteen a ver porque se gasta millones de millones en muchas cosas y en la protección civil realmente, por lo menos en nuestro estado, cada día va más para abajo, más para atrás, a pesar de toda la voluntad y todas las ganas que le echa el voluntariado y los trabajadores que en las unidades están, pero hace falta más apoyo de los presidentes municipales, de los diputados, del gobernador, de los secretarios, porque todos forman parte del Consejo de Protección Civil, pero en un papel y en un acta. Pero a la hora de que las unidades piden ese apoyo a las diferentes secretarías o a las diferentes direcciones, les hacen caso omiso. Agradecer, Francisco, tu participación y las ganas que le has echado durante todos estos años. Recuerdo desde el 2003 todo lo que hiciste y todo el papeleo y como decías tú, no existían las tablets, no existía nada, era gastarse cajas de plumas en recoger todos esos datos y son datos que se quedaron guardados, que el gobierno ahí los tiene y pues a veces hace falta desempolvarlos y creo que vamos a seguir tocando puerta y vamos a seguir picando piedras hasta que esto resulte. Por lo menos yo lo veo en el estado de Colima, somos un estado con 10 municipios y no hemos podido avanzar. Entonces ese es un reto que se lo dejo a todos, ¿verdad? Y gracias Francisco, gracias Raimundo por su amistad y por ser uno de los apasionados en estos temas y no dejarme solo. Y gracias también a Gloria Branchi, que nos ve desde la sísmica Mendoza, dice, también a don Willy Gómez, que nos está viendo desde Tehuacán, Puebla, a nuestro presidente Héctor Paz, al ingeniero Salvador Santos Molina, Campos Molina, que nos deja otros comentarios, y a Wilfrido Rosales Gonzabay, que nos está viendo desde Ecuador, es la filial de Ecuador. Les enviamos un saludo muy afectuoso y sobre todo a todos ustedes que nos hacen el favor de su atención. Nos vemos el próximo mes en una emisión más de Epicentro Colima. Ventura, muchísimas gracias, de verdad, como siempre ha sido un placer. Nos agrada muchísimo que nos ilustres con tanto conocimiento y que además de que tienes mucha experiencia en la investigación, también eres muy generoso y eso se muestra con años de trabajo en la academia, formando recursos humanos que ojalá que muy pronto hagan la diferencia del modelo que tenemos ahorita. En algún momento estos estudiantes que estamos formando sin duda mejorarán
la condición actual en la gestión de riesgos y desastres desde un enfoque más preventivo. Muchas gracias a todos ustedes por su atención y nos estamos viendo. Saludos desde Colima. Gracias. Y no nos abandonen, todavía continuamos con el aniversario de San Luis Potosí, con nuestro compañero Jorge González, que sigue a continuación de nosotros, pues ahí vamos a estar acompañándolo, y felicidades, Jorge, por este año y unirte a la gran familia de Epicentro. Felicidades, San Luis Potosí. Hasta luego, Jorge.